Hola queridos amigos de Marca Marcos, en esta oportunidad vamos a hablar de la mesa. Cuán importante es la mesa. Siempre le digo a mis alumnos que la mesa tiene un lenguaje, la mesa habla y habla del anfitrión, de la persona que organizó ese evento, esa comida. Por lo cual una mesa bien dispuesta es importante. Saber dónde van los elementos, cómo se colocan, etcétera, etcétera. Bien, comencemos con un elemento importante. Primero la mesa en sí mismo. ¿Qué mesa es la que vamos a utilizar? ¿Cuál mesa? Si es una mesa que tenemos en casa, una mesa de tableros, una mesa que nos prestan, una mesa de madera, una mesa de plástico, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que nosotros vamos a saber, a determinar si es una mesa cuadrada, una mesa rectangular, una mesa redonda, para cuántas personas, cuántos comensales. Eso es sumamente importante, saber el número de comensales para saber cuántas personas vamos a ubicar dentro de una mesa. Bien, supongamos que es una mesa redonda, ¿ok? Para 8 o 10 personas. Bien, esta mesa redonda puede ser una mesa de tu casa, efectivamente, puede ser una mesa considerada una mesa noble, es decir, de una buena madera, de cedro, de roble, donde lo importante es que se vean las patas. Pero ya vamos a hablar de ello. Entonces, la mesa de tableros, especialmente la de tableros, porque es la mesa más dura, algunas veces tiene un borde metálico porque cuando la están transportando las ruedan. Entonces, para facilitar el transporte, pero debemos colocar ante todo un muletón. Un muletón es un protector de plástico y fieltro. ¿Ok? La parte del fieltro va hacia adentro y la parte de plástico va en la parte superior. Generalmente tiene unas elásticas o unas gomas que se ajustan a ese tablero o a la mesa en sí misma. Y la ventaja de la utilización de un muletón es de que minimiza el ruido de los cubiertos, protege la mesa también de líquidos, sobre todo si esta mesa es noble o de temperaturas muy altas, muy bajas, que pueden deteriorar la mesa. Y sobre todo lo que es importante es que minimiza el ruido de los cubiertos. ¿Ok? Hace como un efecto colchón. Y lo que yo siempre digo es que para las mesas que son de tablero, que tienen ese metal, si nosotros colocamos un mantel directamente, aquí nos va a molestar seguramente. Entonces el moletón también tiene un efecto de confort. Características principales, que no debe ser muy ancho, porque si es muy ancho, el efecto colchón es demasiado y entonces lo que va a hacer es que principalmente las copas son las que se van a tambalear más. Después que nosotros colocamos ese muletón, nosotros colocamos un mantel. Repito, si es un mantel de una mesa, si es una mesa noble, ese mantel debería ser corto porque nos interesa que se vean las patas de la mesa, que seguramente son unas patas que están decoradas, que son en relieve. Bien, pero si es una mesa de tableros, que justamente lo que tiene seguramente son unas patas de metal horrorosas, entonces nosotros tenemos que cubrir totalmente esa mesa con un mantel. Sobre ese mantel va a ir algo que se llama sobremantel o cubremantel, que generalmente puede ser cuadrado, puede ser redondo, pero si es redondo, por ejemplo, independientemente que sea cuadrado, porque se toma la punta, la distancia entre ese borde del cubremantel al suelo debería ser de unos 23 centímetros. Por lo cual, importante tener en cuenta qué tipo de mantel vamos a poner allí. Luego nosotros tenemos que tomar en cuenta qué colores de manteles vamos a utilizar. Bien, dependiendo del evento, de lo que nosotros estemos festejando, obviamente eso va a determinar mucho nuestros colores, pero generalmente cuando nosotros estamos hablando de eventos oficiales, eventos muy serios, entonces un color crema, un color blanco, un color beige o arena, esos son como los colores más estándar, más clásicos que nosotros podríamos utilizar, ¿ok? Cuando nosotros estamos colocando o utilizando manteles para una festividad en particular. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un cubremantel de un color, por ejemplo, si es un evento de empresa, de un color de ese logotipo de esa empresa. Cuidado porque hay empresas que tienen 2, 3, 4, 5 colores en su logotipo. Nosotros deberíamos utilizar el color que más destaca en ese logotipo y que es significativo para la empresa. Una vez nosotros hemos decidido cuál es el mantel y cuál es el color del mantel, del cubremantel, nosotros tenemos que tomar en cuenta las servilletas. Las servilletas deben ser del mismo color y de la misma tela del mantel.
¿Ok? Que nosotros podemos utilizar las servilletas del color del cuero de mantel, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es variedad, es cuestión de gusto, pero para lo más clásico y lo más bonito, lo más pulcro y elegante, pues se recomienda que sea del mismo color. ¿Ok? Y obviamente de tela. También el tamaño de las servilletas varía, pero cuando estamos hablando de eventos de este tipo, una de 40 por 40 es más que suficiente. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo colocar la mantelería. Ahora pasemos a la vajilla y los cubiertos. En relación a la vajilla y los cubiertos, antes de nosotros manipular estos elementos, nosotros deberíamos utilizar unos buenos guantes. ¿Por qué? Porque nosotros sin querer, y es normal que nosotros tengamos los dedos grasos o sucios, nosotros vamos a imprimir nuestra huella en ese plato, en esa copa o en ese vaso o en ese cubierto. Por lo cual, si nosotros lo manipulamos con unos guantes, seguramente vamos a minimizar eso. De hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes han ido a restaurantes donde muchas veces vemos la huella de un dedo en la copa. Obviamente nosotros solicitamos que no las cambien, pero ¿eso qué significa? Que el camarero ha manipulado esa copa o esos utensilios sin guante. Una cosita con relación, y se me pasaba con relación a la servilleta, que es hiper importante. La servilleta solamente debe ser manipulada por el comensal, por lo cual nosotros, los que sabemos de protocolo, etiqueta, imagen personal, no recomendamos más allá que la figura triangular, rectangular o cuadrada en una servilleta sobre el plato o el lado izquierdo. Pero eso de hacer figuras, la ópera de Sydney o un cisne o qué sé yo, o un abanico, eso significa que el camarero lo manipuló. Nosotros tenemos el derecho de exigir que nos los cambie. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de elegancia, sobre todo de pulcritud, de higiene y sabiendo y tomando en cuenta que solamente el comensal es el que puede manipular esta servilleta, entonces obviamente rectangular, cuadrada o triangular es más que suficiente. Muy bien, entonces estábamos hablando de la manipulación de los platos y de los cubiertos. Ahora de los cubiertos. Es bueno que también los cubiertos, en la medida de las posibilidades, no estén tan rayados. Cuando nosotros contratamos los servicios de una empresa de catering, de verdad que esto es bastante difícil porque entendemos de que los cubiertos tienen un uso y un reuso y un reuso y un reuso y un reuso, por lo cual significa de que mínimo se van a rayar. Pero dentro de las posibilidades, yo cuando estoy organizando eventos me gusta verlos, supervisarlos y que no estén tan rayados. Igualmente cuando nosotros estamos trabajando con servilletas y los manteles, también nosotros tenemos que buscar la manera de que si se van a utilizar colores, que estos colores no se vean desgastados. Es verdad que las empresas de catering se preocupan cada día más para que la mantelería no pierda el color, pero bueno, este es algo inevitable. Hay muy buenas telas, hay muy buenas combinaciones y están utilizando muy buenos colores, pero algunas veces el color es más opaco, no es tan vivo, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora tenemos que colocar las copas. En otro video hablé sobre las copas, la copa de agua, la copa de vino tinto y la copa de vino blanco y por qué cada una está ubicada en esa manera, ¿ok? Nosotros lo podemos ubicar de una manera paralela al filo o al borde de la mesa o lo podemos colocar de manera diagonal. También comenté que entre agua y vino tinto debería estar la copa de cava de champán y que en la Casa Real Española colocaban como último o de primero de derecha a izquierda la copa de Jerez. Muy bien, cuando nosotros estamos colocando los cubiertos, hay un elemento importante que es el que nos va a permitir medir la distancia entre un comensal y otro y medir la distancia entre los cubiertos. Y eso es el bajoplato. ¿Okay? Ahora vamos a hablar la parte de la vajilla. El bajoplato, esa es su función. Es como que si fuera un mantel individual que permite, bueno, que si se derrama algo de comida siempre quede allí, pero hace una buena presentación también. Sus materiales son diversos. Pueden ser de cristal, pueden ser de cestería, pueden ser de mimbre, pueden ser de alpaca, pueden ser de plata. Los materiales son diversos. Generalmente cuando se utiliza el de plata y el de alpaca, se recomienda la utilización de una blonda, que es de tela,
para que la base del plato no raye el metal. No importa, sí, porque siempre me preguntan, bueno, y si no tiene la blonda, pues no pasa nada, no se pone ninguna blonda, pero sí se puede colocar, pues mucho mejor. Yo en su defecto, yo prefiero siempre los bajoplatos que son de cristal, porque además queda una limpieza y una decoración muy bonita. Muy bien, entonces, el bajoplato va a estar a una distancia de 1 a 2 centímetros del borde de la mesa. Bien, entonces vamos a proceder a colocar los cubiertos. Los cubiertos también van a estar a 1 centímetro del bajoplato. Recordar o tengamos presente que la distancia entre un comensal y otro, y eso lo determina el bajoplato, está entre 60 y 80 centímetros. Algunos especialistas también en protocolo afirman que 1 metro está bien. Yo difiero porque cuando nosotros estamos realizando un evento en una mesa, una comida, una cena, nosotros lo que estamos buscando es que se generen conversaciones armoniosas. Entonces, 1 metro de distancia todavía me parece como muy lejos. 80 está muy bien, pero 1 metro, no. Entonces, cuidado. Entonces tenemos el bajoplato que permite determinar estas distancias, pero también, señores, nosotros tenemos que tomar en cuenta o hacer excepciones. ¿Por qué? Por eso les hablaba al principio de la mesa, pero la mesa también va a estar determinada por el salón, el lugar donde nosotros estamos haciendo el evento, porque muchas veces, y el número de comensales, porque muchas veces nosotros tenemos que sentar en una mesa de 8 a 10, en una mesa de 10 a 12 y en una mesa de 12 tenemos que sentar hasta 13 y 14 personas, por lo cual esta distancia ideal, que ya nosotros sabemos qué es lo que se debería hacer, no necesariamente o no siempre la podemos respetar, pero al menos sabemos cuáles son las premisas fundamentales. Bien, entonces, ¿cómo vamos a colocar ahora los cubiertos? Los cubiertos se van a colocar en la medida en que está diseñado el menú y cómo van a entrar los platos. Me refiero a cómo van a venir, cuál va a ser el primero, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, el uso va a ser de lo externo a lo interno. Esa es la manera correcta. Mucha gente que se asusta cuando ve cualquier cantidad de cubiertos en una mesa. No hay que ponerse nervioso, simplemente saber que los exteriores son los primeros que se van utilizando, así sucesivamente. Muy bien, en la medida que van saliendo los platos, pues se van quitando los cubiertos. A la hora de nosotros de terminar de comer, seguramente el bajoplato va a tener un plato siempre de presentación, un plato llano, siempre va a estar allí, aunque no se utilice, porque una mesa, lo importante del bajoplato es que una mesa nunca debe estar, o el plato nunca debe estar en contacto directo con el mantel. Esa es una situación ideal. Muy bien, entonces tenemos el bajoplato, tenemos el plato de presentación, el plato de hinchero, tenemos los cubiertos. Ahora, ¿qué cubiertos nosotros vamos a colocar a la derecha? Pues nosotros vamos a colocar a la derecha, por ejemplo, el cuchillo viendo hacia adentro, con el filo hacia adentro, por supuesto. Vamos a colocar una cucharilla. Del lado izquierdo generalmente utilizamos o se colocan los tenedores, bien sea de pescado o de carne, y esto se debe a cómo nosotros utilizamos esos instrumentos. También en la mesa pueden estar o no los cubiertos de postres, que son 3. Es una cucharilla, un tenedor o un cuchillo. Ahora, no se utilizan nunca los 3 cubiertos de postre. Se utilizan 2 y las combinaciones son o es cuchillo-tenedor o es cuchara o tenedor. Pero los 3 jamás van juntos. Además que nosotros en una mesa, y esta es una premisa súper importante, no debemos colocar más elementos de los cuales se van a utilizar. Nada puede sobrar allí. Todo lo que esté allí es porque se va a utilizar. ¿Ok? Entonces, soperas y otro tipo de cosas o elementos, vajilla, cubiertos, no deberían estar sobre la mesa porque no se van a utilizar. Muy bien. Entonces, en la medida que van saliendo de los platos, vamos nosotros terminando con los cubiertos. Y los cubiertos es bueno que nosotros los coloquemos a unos 45 o totalmente vertical cuando nosotros hemos terminado con ese plato, y es bueno empujarlos un poco, que queden dentro del plato. ¿Por qué yo sugiero esto? Porque el camarero, que seguramente va a estar apurado y todo, generalmente un evento, todo está cronometrado, cuando él ala el plato, muchas veces, ¿qué sucede? Pues que el cubierto se cae. Entonces, nosotros, ¿qué va a pasar allí? 1, que va a caer sobre la mesa, o 2, va a caer sobre ti.
y te va a manchar. Eso es lo mínimo que podría pasar allí. Entonces, para que eso no suceda o minimizar ese riesgo, yo recomiendo que se metan un poco los cubiertos de manera que cuando el camarero vaya a retirarlos, pues nosotros minimicemos ese riesgo. Otra cosita que me llama mucho la atención y siempre me lo preguntan por las redes, el lenguaje de los cubiertos. El lenguaje de los cubiertos me parece muy interesante, muy bonito, pero no es nada práctico y eso no se usa en la vida real. Nosotros, en tal caso, cuando terminamos de comer, nosotros simplemente ponemos los cubiertos, como ya mencioné, de una forma en 45 grados o vertical, por ejemplo, en el plato, o lo ponemos no, vertical no, diagonal en el plato o lo ponemos vertical en el plato o cuando está reposado pues lo ponemos uno aquí y el otro aquí. ¿Ok? Eso es más que suficiente. Pero fíjense algo porque yo digo que no es práctico y no es real en la vida cotidiana. Porque imagínense un evento de 100, 200 personas, 300 comensales. Están los camareros. ¿Ustedes creen que los camareros van a estar supervisando a ver, a este no le gustó, este más o menos le gustó, que no hay tiempo para eso? Eso es mentira. Es que ni siquiera en un restaurante. En tal caso, ese es un lenguaje que tú te puedes aprender cuando tengas un mayordomo en tu casa y el mayordomo sepa que si te gustó o no esa comida, lo cual no está mal. O si tú vas a otra casa donde tú sabes que tienen mayordomo y utilizan un personal de servicio y este personal de servicio maneja ese tipo de lenguaje, lo cual dificulta, solamente mayordomos profesionales lo saben, pues van a entender. De resto, eso no se usa para nada. Otros elementos, un elemento que puede estar sobre la mesa, por supuesto, la sal y la pimienta puede estar sobre la mesa. En la mesa también pueden haber flores. Estas flores no pueden tener olor, por ejemplo, porque interfieren con los vidrios y la comida. También puede haber candelabros y velas. Sí, pero hay que tener en cuenta esto. Si nosotros tenemos un candelabro, es porque ese candelabro tiene que tener unas velas. Sí, y al tener unas velas, esas velas deben estar encendidas. Y candelabro, velas, velas encendidas, significa que eso es una cena. Nosotros no debemos utilizar un candelabro en otro momento del día. Por eso se llama velada. Así pues que ya tienen una idea de cómo utilizar los cubiertos, de cómo se coloca realmente una mesa, cómo se utiliza, todo está de acuerdo al menú también. Así que no hay posibilidad de confusión. Espero que esta información sea de gran ayuda y permita reforzar esa imagen personal ante un evento, una comida o una cena.